Hola, bienvenidos a todos a un nuevo video. El video de hoy va a tratar de dos temas específicos, enlaces químicos y geometría molecular. Vamos a tratar de empezar rapidito para que sea lo menos cansado posible y puedan entender fácilmente ambos temas. El primero, enlaces químicos. Recordemos que es la fuerza que une a dos átomos, sean del mismo elemento o de elementos diferentes, porque recuerden que cuando vimos estructuras de Lewis, entendimos que los átomos por sí solitos, cada uno de los elementos por sí solito, no es lo suficientemente estable o feliz, como les decía yo. Entonces necesitan unirse a otros elementos o a otros átomos de diferentes elementos o de sí mismos para poder crear y tener esa estabilidad. Y cuando esto se logra, pues esa fuerza que los une se le llama enlace químico. Existen muchos tipos de enlace y eso es lo que vamos a aprender hoy. Cuando vimos estructuras de Lewis, yo les hablé a ustedes un poquito acerca de enlaces según su cantidad, ¿ok? Entonces recordemos que existen los enlaces simples, que están hechos a partir de la interacción entre dos electrones en un átomo y que se representaba con una línea. Tenemos los enlaces dobles, que es cuando interactúan cuatro electrones y se representan con dos líneas. Y tenemos los enlaces triples, cuando interactúan 6 diferentes electrones de esos átomos que se unen y que se representan con cada línea. Por si acaso no lo recuerdan bien, recuerde que en cada línea se representa un electrón que viene de cada uno de los átomos diferentes. Y resulta que esos tipos de enlaces, según su cantidad, pueden tener una longitud diferente, es decir, qué tan larga es la extensión que hay entre un átomo y otro cuando interactúan. Pues es mucho más larga la distancia entre un enlace simple que en un enlace doble entre ambos átomos, y que a su vez un enlace doble es mucho más largo que un enlace triple. Pero no solamente existe la longitud de los enlaces, también existe la energía, la fuerza que hay. Pues aquí es un poquito lógico porque es como si pensáramos en amarrar algo. Si amarramos algo con una sola cuerda, pues sí es fuerte, pero no tanto como si lo amarráramos con, con una cinta doble. Y todavía es mucho más fuerte si lo hacemos con un enlace triple. ¿Ok? Perfecto. Pero resulta que los enlaces químicos no solamente se clasifican según su cantidad, también existen otros tipos de enlaces que permiten interacciones diferentes entre los elementos, y eso también hace que cada compuesto que se forme a partir de la unión de esos elementos tenga características específicas. ¿Ok? Entonces, lo primero que necesito que explicarles es algo que se llama electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad? Es la capacidad que tiene un átomo de atraer o de tragar electrones. Entre más alta sea su electronegatividad, él tiene más fuerza o más capacidad de obligar a otros elementos o a átomos de otros elementos a que le den a él electrones y así poder cumplir su estabilidad electrónica. Resulta que un átomo, entre más no metálico sea, más electronegatividad tiene. Y entre más metálico sea, menos electronegatividad tiene. Entonces resulta que hay algo que se llama una lista de electronegatividades, donde a ustedes les dicen cuánto es el valor o la capacidad de electronegatividad de jalar electrones que tiene un átomo. Por ejemplo, veamos al nitrógeno. Vean el nitrógeno. Si recuerdan, él está en la familia 5, allá a la derecha de la tabla periódica. Y su electronegatividad es de 3. Pero veamos, por ejemplo, al potasio. El potasio es todo lo contrario. Él está a la izquierda
de la tabla periódica y por eso tiene mucha menos electronegatividad. ¿Qué quiere decir? Que si interactúan el nitrógeno y el potasio, el nitrógeno tiene más capacidad de jalar al potasio y robarle electrones para crear un enlace químico. ¿Ok? Esta lista a ustedes se las van a dar en la prueba Faro. Al final, junto con las páginas donde viene la tabla periódica, también van a encontrar esta tabla o tal vez una muchísimo más grande. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Pues resulta que esta tabla les va a permitir a ustedes calcular cómo es la interacción o cómo es el enlace entre dos elementos. Por ejemplo, digamos que ustedes se encuentran este compuesto, lo que conocemos como óxido de hierro 2, y les preguntan qué tipo de enlace existe entre esos dos elementos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues buscamos al hierro en la tabla en la tabla de electronegatividades. Véanlo aquí donde aparece. Su electronegatividad es de 1.8. Ahora busquemos el oxígeno por acá. Está a la par. Tiene 3.5. 3.5 o 3,5. Ok. ¿Qué vamos a hacer con esos dos números? Pues al más grande, que es este que está aquí, le vamos a restar el más pequeño. Entonces, lo que hacemos es una resta de 3.5 menos 1.8. ¿Ok? Y cuando hacemos la resta de ese 3.5 con 1.8, pues resulta que obtenemos un dato de 1,7. Cuando tenemos este resultado de la resta de esas dos electronegatividades, entonces nos vamos a venir para acá, a este pequeño esquemita que hay aquí, que obviamente ustedes no lo van a tener en la prueba Faro, se lo tienen que aprender, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que les dio 1.7, recordémoslo. Ok, vean que aquí abajo de los enlaces hay unos números. Por ejemplo, este dice 1.7 o más. Este dice 0 a 0,04. Este dice 0,5 a 1.6. Ok, este no tiene números y este tampoco. Quiere decir que esos números no me van a soplar esos dos tipos de enlaces, sino que se forman o se sacan de una forma distinta. Muy bien, pues resulta que 1,7 está aquí. Como me dio 1.7 y en esta tablita dice que si me da de 1.7 o más es un enlace iónico, pues acabamos de encontrar que el enlace que existe entre el hierro y el oxígeno es un enlace iónico. Así es como vamos a saber qué tipo de enlace existe. Ok, vamos a repasarlos con un poquito más de detalle. Tenemos a los enlaces iónicos, pues sí, ya aprendimos cómo se sacan, ¿verdad? Son aquellos enlaces que cuando yo hago la resta me va a dar 1,7 o más. Pero si me da menos de 1,7, sino que me da 1,6, si me da de 1,6 a 0,5, resulta que ese enlace ya no se llama iónico, sino que se llama enlace covalente polar. Y si me diera de 0,4 a 0, pues sí es un enlace covalente, pero en lugar de ser polar, va a ser no polar. ¿Ok? Tenemos tres tipos de enlaces: los iónicos, los covalentes y los metálicos. ¿Cómo sé cuándo es iónico? Cuando me da 1,7 o más. ¿Cuándo sé que es metálico? Pues cuando los elementos que hay son elementos metálicos. Por ejemplo, que el hierro que usamos allá arriba
no esté unido a un oxígeno, sino que está unido a otro hierro. ¿Ok? Entonces esto se representaría así. Fe2. Quiere decir que hay dos átomos de hierro formando este compuesto que está aquí. Muy bien. Cuando vemos dos elementos iguales o diferentes que sean metálicos, el enlace es metálico. ¿Qué pasa cuando es metal con no metal? ¿O qué pasa cuando es no metal con no metal? Pues tiene que ser o iónico o covalente. Y ahí es donde tenemos que hacer la resta. Si me da 1,7 o más, ya sabemos que es entonces iónico. Y si me da menos, es covalente. Pero resulta que hay dos tipos de covalentes. Los covalentes no polares y los covalentes polares. Ahorita hablamos de coordinados. Dejémoslo ahí suspendido. Cuando me da de 1,6 a 0,5 es un polar covalente, y cuando me da 0,4 a 0 me da un covalente no polar. Vamos a ver cada uno con un poquito más de detalle. Resulta que los enlaces iónicos, que son los primeros que les voy a explicar, son aquellos donde un átomo está sumamente enamorado y le regala un electrón a otro átomo. Entonces, cuando alguien pierde un electrón, se convierte en un átomo positivo, y el que recibe el electrón se convierte en negativo. Por eso se le llama iónico o electrovalente. ¿Por qué electrovalente? Porque resulta que entonces hay una interacción eléctrica. Cuando uno se convierte en positivo y el otro en negativo, se convierten como en diferentes polos, un polo positivo y otro negativo, creando un imán y a su vez haciendo que sea muy fuerte el enlace. Por eso las sales y los minerales que siempre están en estado sólido forman los enlaces iónicos. ¿Cómo lo calculamos? Pues ya les expliqué. Tenemos un átomo de litio y un átomo de flúor, ¿ok? Y cuando ellos interaccionan, el litio le regala un electrón al flúor, creando este enlace que está aquí. ¿Cómo sabemos que es iónico? Porque nos vamos a la tabla, disculpen, nos vamos a la tabla y vamos a buscar al flúor, que está por aquí, que tiene 4 de electronegatividad. Entonces, el flúor tiene 4 de electronegatividad. Y luego nos vamos otra vez a la tabla y buscamos el litio. El litio tiene una electronegatividad de 1. ¿Ok? Que es esta que está aquí. Entonces, al número grande, que es 4, le restamos 1, que es la electronegatividad del litio, dándome como resultado 3. Y 3 es mayor que 1,7, haciendo que ese enlace sea un enlace iónico. Veamos ahora qué pasa con los enlaces covalentes. Miren, esto está todo rayado, disculpen. Qué pena. Muy bien. Ok. Resulta que en el enlace covalente podríamos decir que el enlace es cuando los átomos son más justos entre ellos. Porque si se dan cuenta, él está igual de enamorado que él. Entonces por eso tanto le da él electrones a él como recibe electrones de su pareja. Aquí entonces no se está formando una parte positiva y una parte positiva y una parte negativa, pero aún así son enlaces muy fuertes. Aquí ellos están moviéndose de forma muy rápida, porque uno le da al otro y el otro recibe de forma incansable, haciendo que sea muy fuerte, no tanto como los iónicos, pero entonces permite que hayan sustancias líquidas y sólidas a temperatura ambiente, no como los cristales o los minerales que son súper fuertes. Bien, recuerden que existen 3 tipos de enlaces covalentes: los no polares, los polares y los coordinados, que les dije que les iba a explicar. ¿Ok? Muy bien.
¿Cómo son los enlaces covalentes polares? Cuando daba más de 1.6 o, perdón, cuando daba de 1.6 a 0.5, ¿recuerdan? Entonces, veamos la interacción que hay aquí. Hay cloro y hay hidrógeno. Entonces, nos vamos a la tablita de electronegatividades, buscamos el cloro que tiene 3 y el hidrógeno que tiene 2.1. Entonces, al número mayor le restamos el número menor. A 3 yo le resto 2.1 y me da 1.1. 1.1 resulta que está entre 1.6 y 0.5. ¿Lo ven? Vamos a borrar esto porque ya lo tengo todo rayado y se ve horrible. Si da entre 0.5 y 1.6 es entonces un enlace polar, que es lo que nos ocurrió en este caso. ¿Ok? ¿Y cómo hacemos que sea no polar? Pues resulta que tiene que dar menos de 0.5. En este caso yo tengo a un átomo de hidrógeno unido con otro átomo de hidrógeno. Recuerden que esto se representa así. Dos átomos de hidrógeno. Cuando ustedes ven el mismo elemento y este es no metal, pues obviamente su electronegatividad restada por el mismo valor me va a dar 0. Automáticamente sabemos que es menor que 0,4, como nos dice aquí. Entonces, automáticamente es un enlace no polar. ¿Ok? Repaso. Vamos a recordar muy bien cómo es la cosa para que nos quede bien clarito, bien clarito. Yo voy a tomar la tabla de electronegatividades y tomo los dos elementos que me dan en el compuesto. Si esos elementos, los dos son metálicos, automáticamente el enlace es metálico. Pero si es un metal con uno metal, tengo que restar electronegatividades, la mayor a la menor. Cuando resto, si me da más de 1.7, es un enlace iónico. Y si me da menos, puede ser covalente. Pero al ser covalente hay dos tipos o hay dos opciones. Si me da de 1.6 a 0.5, es polar. Y si me da de 0,4 a 0, entonces es no polar. ¿Ok? Así es como se calculan los enlaces según su electronegatividad utilizando la tablita de electronegatividades. Ahora, ¿cómo sería un enlace covalente coordinado? Resulta que los enlaces covalentes coordinados tenemos que hacer una estructura de Lewis. Es la única forma de reconocerlo. Y cuando hacemos la estructura de Lewis, nos damos cuenta que uno de los dos elementos está absolutamente desesperado por formar un enlace con otro átomo. Y él le ofrece 2 electrones para crear el enlace. Es como cuando alguien está sumamente enamorado y no le importa si la otra persona le da o no le da. Pues esto es lo que le está pasando en este caso al azufre, que le dice al oxígeno de la izquierda, no importa, no importa, yo doy 2 electrones para crear el enlace y así poder crear estabilidad electrónica. Así es como podemos reconocer entonces un enlace covalente coordinado. Por último, para hacer un pequeño repasito en cuanto a las características de los enlaces metálicos, pues resulta que los enlaces metálicos son como un amor muy libre, donde todo el mundo flota en algo que le conocen o que le llaman un mar de electrones. ¿Ok? Porque si ustedes se dan cuenta, todo esto son electrones libres que flotan entre los átomos. Entonces resulta que
estos electrones, este mar de electrones que flota libre entre los átomos, crea un enlace metálico, que es bastante interesante porque es bastante fuerte, ¿verdad? Es el que hace las estructuras metálicas que nosotros conocemos, pero también es el que le permite conducir la electricidad, porque cuando un electrón entra en este sistema, un electrón nuevo empuja a todos los demás, haciendo que que los electrones se quieran mover y quieran salir del sistema. Así es como se conduce la electricidad. ¿Ok? Perfecto. Al final de este tema, ustedes van a encontrar en el resumen para Faro una pequeña tablita con características de los enlaces químicos y de los compuestos que forman. Entonces, eso tienen que tenerlo muy bien sabido, muy bien aprendido, porque les van a hacer preguntas sobre eso. Les van a dar características de cada enlace o les van a dar características de cada compuesto y ustedes tienen que reconocer si es iónico, si es covalente o si es metálico. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a pasar a, mira, aquí hay un dedazo. Me equivoqué con una de las imágenes. Pero bueno, ahí me disculpan. Vamos a trabajar ahora con moléculas. ¿Qué es una molécula? Una molécula es como el matrimonio que existe entre los elementos. Por ejemplo, si yo digo H2O, quiere decir que esto es una molécula de agua. ¿Ok? Si yo escribo 2H2O, quiere decir que esos son dos moléculas de agua. ¿Ok? Las moléculas se representan de diferentes formas. Puede ser empírica, puede ser molecular o puede ser desarrollada o estructural. Vamos a ir de abajo para arriba para que sepan cómo se reconoce cuando les dan una fórmula molecular, cuando se las dan empírica o cuando se las dan desarrollada o estructural. Entonces, a ustedes les pueden dar ejemplos y les preguntan qué tipo de molécula o qué tipo de fórmula representa a esta molécula. Si ustedes ven los enlaces dibujados con rayitas, a eso se le llama una fórmula estructural o desarrollada, porque yo puedo observar las líneas que los unen. ¿Ok? ¿Cuándo es una fórmula molecular? Una fórmula es molecular cuando los numeritos que están aquí abajo yo podría sintetizarlos y reducirlos. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, vamos a borrar esto de aquí abajo para no enredarlos. Ustedes aquí pueden observar un 4, ¿verdad? Y un 8. Yo puedo sintetizarlos sacándoles mitad. Por ejemplo, la mitad de 4 sería 2, la mitad de 8 sería 4. Y aún así, a esos dos números yo todavía puedo sintetizarlos más. Al 2 le puedo sacar un 1. Y la mitad de 2 es 1, perdón, y la mitad de 4 es 2. Cuando yo puedo sintetizar los numeritos que hay en un compuesto, quiere decir que esa es una estructura o una fórmula molecular. Pero vean este otro caso de aquí arriba. Recuerden que en la química no se dibuja el 1. Hay un carbono y hay 4 hidrógenos. Yo eso no lo puedo sintetizar a más. ¿Por qué? Porque el 1 no tiene mitad, el 4 sí tiene mitad. Si esto fuera en lugar de un 1, fuera un 2, yo podría sacarle mitad a ambos números. Al yo poder sacarles mitades, estaríamos hablando de una fórmula molecular. Pero cuando ya está sintetizada y yo no puedo sintetizarla más, entonces es una fórmula empírica. ¿Ok? Entonces, en pocas palabras, la empírica no puede simplificarse más, la molecular puede simplificarse y la desarrollada yo puedo ver los enlaces. ¿Ok? Muy bien. Resulta que las moléculas también pueden clasificarse como compuestos binarios, ternarios
o cuaternarios. ¿Cómo sé reconocerlos? Pues resulta que los binarios, bi significa 2, quiere decir que está hecho de dos compuestos. Entonces, ¿qué hacen, chicos? Pues cuenten las mayúsculas. Por ejemplo, aquí yo tengo carbono e hidrógeno. Quiere decir que hay dos elementos distintos. Es un compuesto binario. Aquí cuento el hierro y cuento el oxígeno. Quiere decir que también tiene dos elementos y es un compuesto binario. Veamos qué pasa cuando son ternarios. Pues cuando son ternarios tiene tres. Por ejemplo, carbono, oxígeno e hidrógeno. Tres elementos, compuesto ternario. Vean este compuesto que está aquí a la par, qué raro. Tiene paréntesis, tiene un montón de cosas. No nos tiene que importar. Lo que tenemos que hacer es contar los elementos. 1, 2 y 3. Al tener tres compuestos, es ternario. ¿Y qué pasa, por ejemplo, aquí abajo? Tenemos sodio, hidrógeno, azufre y oxígeno. Tenemos cuatro elementos. Al tener cuatro elementos, se convierte en un compuesto cuaternario. Perfecto. Veamos el último ejemplo. Bario, hidrógeno. 1, 2, 3, 4. Ahí ya tenemos cuatro elementos, por ende tenemos un compuesto cuaternario. Ok. Estos dos temitas no son meramente de estos de enlaces químicos y de geometría molecular, pero tienen que entenderlo primero y probablemente también les hagan alguna pregunta sobre estos dos temas. Entonces se los metí así como por encimita para que les quede bien claro y que si se les ocurre en Faro hacerles unas preguntas sobre estos dos temas, ustedes sepan responder. Ok. Geometría molecular. ¿Qué es la geometría molecular? Nosotros vivimos en un mundo que no es plano. Tenemos un mundo hecho de moléculas, es decir, de cantidades de compuestos unidos. Estas moléculas tienen diferentes formas, no son planas. Y eso es lo que permite que nuestro mundo tenga las dimensiones y las formas que tiene. ¿Ok? Entonces, resulta que la geometría molecular se representa según los orbitales o la forma en que giran los electrones alrededor de los átomos, bueno, de los núcleos de los átomos, ¿ok? Entonces, ¿cómo voy a saber yo? Sé que se están asustando porque esto se ve súper matemático y rarísimo, pero ustedes no tienen que preocuparse, ¿ok? Voy a explicarles. La hibridación es la forma en que se combinan dos o más cosas, ¿ok? Entonces, la hibridación se va a dar por orbitales, orbitales S y orbitales P. No se asusten, solamente quiero que comprendan qué significa S y qué significa P. Significa la forma que los electrones se mueven alrededor de los átomos. Pero eso es todo, ¿ok? Entonces resulta que la hibridación o la forma en que estos se comportan le dan forma a las moléculas de los compuestos químicos. Entonces, vamos a aprender y van a ver qué fácil que es. Recuerden que en química los unos son imaginarios, no se dibujan. Quiere decir que encima de esta S van a imaginarse un 1. Y encima de esta P van a imaginarse otro 1, ¿ok? Entonces, 1 más 1 me va a dar 2. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a tener un átomo central con dos átomos a su alrededor. ¿Ok? ¿Comprendido? S dice que, que hay un átomo en S y que hay un átomo en P. Quiere decir que hay dos átomos, uno a la izquierda y otro a la derecha de un átomo central. ¿Ok? Entonces, cuando se forman así, vean que aquí vamos a tener un átomo central con dos átomos a su alrededor. El berilio es el átomo central y tiene dos cloros a su alrededor. Cuando este tipo de compuestos se forman, se va a convertir en una molécula
con geometría lineal, es decir, va a formar una línea. Y esto sí es matemático y supongo y espero que lo sepan. Cuando algo está en forma lineal, vean que aquí tenemos un átomo de carbono con un átomo a la izquierda y otro átomo a la derecha. ¿Cuál es el ángulo que hay entre un átomo y otro? Pues hay un ángulo de 180 grados. ¿Ok? Perfecto. Entonces, la geometría molecular. Cuando tenemos un compuesto con hibridación sp, quiere decir que tenemos un átomo central, este que está aquí, ¿verdad? Y a ese átomo central lo rodean dos átomos más, uno a la izquierda y otro a la derecha. Es decir, vamos a tener un átomo de cualquier elemento pegado a dos átomos de otro elemento, haciendo que su forma sea lineal y que sus ángulos sean de 180 grados. ¿Ok? Veamos este segundo ejemplo. En este segundo ejemplo no tenemos el sp1, sino que tenemos 1 en S y 2 en P. Yo tengo un átomo central, ¿ok? Y ese átomo central tiene un átomo en S y dos átomos en P, ¿ok? ¿Qué van a hacer, chiquillos? Van a sumar solamente esos dos números, el 1 imaginario más el 2 que les están diciendo ahí. ¿Cuánto da eso? Da 3. ¿Qué significa? Que yo voy a tener entonces un átomo central con 3 átomos alrededor. 1, 2 y 3. Entonces, ¿cómo va a ser la fórmula? Va a ser un átomo cualquiera, como el boro, con 3 átomos a su alrededor. ¿Lo ven? ¿Y cómo va a ser esa forma? No va a ser lineal, sino que va a ser trigonal. ¿Tri qué significa? 3. Cuando es trigonal, yo voy a tener un átomo central con 1, 2 y 3. Cuando ustedes dividen un círculo en 3, los 360 grados se dividen entre 3, creando ángulos de 120 grados. ¿Qué pasa aquí abajo? Pues resulta que es lo mismo, solo que en lugar de tener un átomo ahí, tiene electrones libres. Es decir, aquí no se formó el enlace con otro, pero lo contamos igual. Va a ser un átomo central que tiene a su disposición 1, 2 y 3 átomos. Aunque esto no sea un átomo, lo contamos como un átomo. ¿Cómo se ve? Ok, se ve así. ¿Cómo hacemos para no confundirlo con este de arriba? Porque siempre ustedes, nunca se los van a preguntar de esta forma, ¿ok? Sino que ustedes van a ver que en lugar de un átomo se ven dos puntitos. Esos dos puntitos se cuentan como si fuera un tercer átomo, ¿ok? A eso se le llama angular. Siempre que hayan electrones libres flotando, va a ser angular. Va a tener ángulos menores de 120 grados, ¿ok? No quiero que se estresen, solamente quiero que vean que se llama angular porque hay dos electrones ahí flotando. Perfecto. Ok. Veamos cuándo puede ser sp3. Recuerden, S cuenta como 1 y P 3. Es decir, 1 más 3. ¿Cuánto me da? Pues me da 4. ¿Cómo va a ser? Tenemos un átomo central con 1, 2, 3, 4 átomos a su alrededor. ¿Cuál es la fórmula? Un átomo central con 4 a su alrededor. ¿Cómo se llama?
tetraédrica, porque tetra significa 4. Y aquí el ángulo va a ser de 109.5. ¿Ok? Podemos tener la hibridación sp3 con angulares, como en lugar de un átomo tenemos 2 electrones libres, o en lugar de 1 tenemos 4 situaciones dos situaciones con 4 electrones libres. ¿Ok? ¿Cómo los vamos a reconocer? Porque se llaman angulares. Siempre se van a llamar angulares, recuerden. Igual que este de aquí arriba, que tenía los electrones libres, que es solo uno. Ok, vamos a ver. No quiero que se me enreden, solo quiero que reconozcan esto. Cuando ustedes ven electrones libres, electrones libres, electrones libres, esos electrones libres van a hacer que la estructura se llame angular. ¿Ok? Siempre se va a llamar angular. Electrones libres significa angular. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí vamos a contar 1, 2 y 3. Y como contamos 3, va a ser angular en sp2. ¿Cuál es la diferencia aquí abajo? Que aquí abajo yo también tengo electrones libres, 2 electrones. Y los cuento como 1, 2, 3, 4. Al ser 4 va a ser angular, pero en sp3. Y aquí voy a tener electrones libres de un lado, electrones del otro libres, que vamos a contar como si fueran átomos. 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Va a ser angular también, pero va a ser sp3. ¿Ok? Muy bien. Ángulos menores a 0,9. ¿Ok? Y por último, la estructura, digamos que más complicada, es esta. Tenemos S1, P3 y D1. ¿Cómo se cuentan? 1 más 3 más 1. ¿Cuánto da? Pues da 5. Tenemos un átomo central con 1, 2, 3, 4 y 5 átomos a su alrededor. ¿Ok? Entonces, este ángulo va a ser de 120 y va a tener otro de 90. ¿Por qué? Porque de aquí a aquí perdón, me equivoqué. De aquí a aquí hay 90 grados, ¿ok? Pero de aquí a aquí hay 120. Es el único que tiene dos ángulos distintos, uno de 90 y otro de 120. ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar trigonal bipiramidal, porque tri, que es 3, más bi, que es 2, me da 5. ¿Ok? ¿Cómo es la fórmula? Aquí hay un error, tiene que ser 5. ¿Ok? En la fórmula, si ustedes ven un compuesto que tiene un átomo central con 5 a la par, pues resulta que es este ejemplo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacer un repasito básico, general, rapidito, para que les haya quedado todo súper claro. Y que así no le tengan miedo. Estoy casi segura que les va a dar un poco de miedo, porque suena muy raro, pero en realidad es un tema muy sencillo. Vamos a ver. Terminamos de borrar rapidito, todo lo que puedo de rápido. Disculpen que les robe su tiempo así, pero ya casi, ya casi. Ya casi lo tenemos. Muy bien. Listo. Entonces, hibridación. La hibridación puede ser SP, es decir, 1 más 1, 2. Puede ser SP2, es decir, 1 más 2.
me da 3. La hibridación puede ser sp3, que es S1, ¿verdad? Y el 3 del P, que me da 4. Y por último tengo 1 en S más 3 del P más 1 en D. Serían 5. Ok. ¿Para qué me sirve este número? Para saber que es un átomo central con 2 a su alrededor. Un átomo central con 2 a su alrededor. Geometría lineal, ángulo de 180. ¿Ok? ¿Cómo se ve? Se ve un átomo central con un átomo a la derecha y otro a la izquierda con un ángulo de 180 grados. ¿Cómo es el sp3? Tiene 3 a su alrededor. Puede ser un átomo central con 1, 2, 3 a su alrededor o un átomo central con 1, 2 y electrones libres, haciendo que sea o que pareciera un átomo número 3. ¿Cómo lo reconozco? Teniendo un átomo central y el 3. O teniendo un átomo central con 2 y tiene que indicarme que hay 2 electrones más. Cuando es así se llama trigonal. ¿Ok? ¿Por qué es trigonal? Porque tiene 3 a su alrededor. ¿Y por qué se llama angular? Porque hay electrones libres. Y cuando hay electrones libres se llama angular. El trigonal tiene ángulos de 120 entre cada uno de sus átomos alrededor. Y el angular tiene menos de 120. ¿Cómo se ve? Aquí vemos un átomo central con 1, 2, 3 alrededor. O tenemos a un átomo central que vean que no es como este de aquí arriba, que se ve lineal, sino que se ve como si los átomos están empujados hacia abajo. ¿Por qué están empujados hacia abajo? Porque aquí hay unos electrones que lo empujan hacia abajo. ¿Ok? Vamos con la siguiente. sp3 me da 4, quiere decir que tengo un átomo central con 1, 2, 3 o 4. Puede ser un átomo central con 1, 2, 3 y el cuarto lugar no lo ocupa un átomo sino electrones libres. O puede ser un átomo central con 1, 2 y por acá un par de átomos de electrones libres, perdón, que hace el 3 y otros 2 electrones libres que hacen el 4. Ok. ¿Cómo reconozco este? Porque es el átomo central con 4. ¿Cómo reconozco este? Es un átomo central con 3 y 2 electrones. ¿Ok? Y aquí debería ser un 2, perdón. ¿Cómo reconozco esto? Tengo un átomo central con 2 electrones y aquí dice 4 electrones libres. Siempre tienen que indicarles que hay electrones libres para que usted lo sepa. Cuando es aquí, con 1, 2, 3, 4, se llama tetraédrico, porque tetra significa 4. Y recuerden, cuando hay electrones libres, no importa cuántos, se llama angular. Se llama angular. Si hay 109 grados o tenemos un átomo central con 1, 2, 3, 4, es tetraédrico. Cuando yo tengo 1, 2, 3 y estos 2 electrones aquí libres que cuentan como 4, es angular, pero ese angular es en sp4, porque, perdón, en sp3, porque yo tengo 3 más 1, 4. Y este otro caso, tengo el oxígeno, tengo 1, 2, 3, 4 y los 2 átomos, creando una estructura angular en sp3, porque es 1, 2, 3 y 4. Y por último, tengo el sp3d que cuentan formando 5 átomos central, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok?
¿Cómo se forma? Recuerden que aquí hay un error. Tiene que decir 5. ¿Y cómo se llama? Trigonal de 3, bi de 2. Entonces, tri más bi me da 5. ¿Ok? Haciendo ángulos de 90 y de 120. Tengo un átomo central y tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 átomos a su alrededor. Ok. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Cerramos estos dos temas. Si se les está haciendo complicado, por favor, recuerden escribirme, recuerden preguntar, recuerden conectarse a las clases virtuales. Si necesitan una clase para explicarles específicamente los temas, solamente me envían el mensaje por chat privado de Teams, mencionándome que cuando puedo hacer un huequito para explicarles si es que tienen alguna duda. Y ojalá que no sea así, que haya sido un video bastante claro, donde les haya podido ayudar. Y de verdad, chiquillos, muchas bendiciones. Y los espero en un último video sobre reacciones químicas la próxima semana. Bendiciones a todos. Gracias.